Damos la bienvenida al ingeniero Franklin Buccelli. Él es gestor ambiental, director del Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental. Una nueva polémica medioambiental se abre en la ciudad de Cuenca por el proyecto Soldados Yanuncay, anteriormente Minas Soldados, que lleva adelante o pretende llevarlo adelante la empresa Elegaustro. Está realmente en sus instancias finales, ya a punto de ser contratado. Una visita técnica se suspendió en este fin de semana y hay protestas también de moradores que las protagonizaron en el centro de la ciudad de Cuenca. Quisiéramos conocer su criterio sobre este proyecto, ingeniero Buccelli. Como antecedente, Fernando Vega habló el día de ayer con nosotros. Él fue originalmente un opositor al proyecto. Hoy, a título personal, se manifiesta a favor, pero hace un llamado a que se abra un amplio debate para que con conocimiento de causa de la ciudadanía, de las instituciones de Cuenca, se pueda tomar la mejor decisión. Conozcamos su criterio. Efectivamente, el proyecto que usted refiere, yo lo he conocido desde hace más de unos 10, 12 años. Yo fui invitado por la señora Rocío Juca, en ese entonces presidenta de la Junta Parroquial de San Joaquín, y coincidencialmente también en ese entonces quien ejercía las funciones de párroco en San Joaquín, a la persona que usted menciona, Fernando Vega. Y en ese entonces, cuando se denominaba el proyecto Minas Soldados, se hizo por parte de la autoridad a la que yo representaba y ejercía como regulador del tema ambiental acá en el Austro, una serie de situaciones respecto u observaciones de carácter técnica del represamiento y la garganta que se pretendía ejecutar en el río Soldados, en el sector de Cancán, justamente una planicie que está en ese lugar. Y eran observaciones no solamente de carácter técnico, sino de carácter legal y de carácter social, ¿no? Vamos por las de el tema legal. Esa zona está bajo régimen forestal. Tenemos que considerar que es una zona de bosque y vegetación protectora, en donde obviamente la infraestructura que se pueda desarrollar ahí tiene que tener una finalidad exclusivamente pública, ¿no? Ese sería el sentido. La generación, creo que en ese entonces se hablaba de 1 kilovatio hora con este represamiento del río Yanuncay. En el tema técnico no se recomendaba, digamos, que el vaso regulador de la represa estrangule o cierre totalmente el cauce del río Yanuncay, porque esto podría, en temas de estaciones invernales sumamente fuertes, como las que vivimos, y por los efectos del cambio climático que todos los sentimos en estos momentos, podría constituirse un eminente peligro de inundación para la parte baja del lugar en donde se desarrollaba o se pretende desarrollar el represamiento, que repito es en la zona de Cancán. Y el tercero y más fuerte, digamos, a considerar es la serie de propietarios que están desde el biocorredor del Yanuncay hasta la parte alta del sector de Soldados y de Cancán, ¿no? Que son pequeños propietarios, digamos, ganaderos de ganado de camélidos. Básicamente una reintroducción se hizo ahí de camélidos sudamericanos, de llamas y alpacas, sobre todo, que han venido teniendo un manejo adecuado y que son especies totalmente compatibles con la conservación del ecosistema, ¿no? Entonces, la zona de inundación es bastante amplia, que de hecho dejaría sin ninguna posibilidad de gestión de estas personas. Hasta ahí es lo que en ese momento se pudo analizar y revisar, y entiendo que de esa fecha acá han seguido habiendo avances, propuestas que no se han socializado, al menos, mi querido Gustavo, yo no he conocido públicamente que se hayan
dado muestras de haber considerado esta serie de situaciones que, como digo, en estos tres aspectos se habían mencionado y que sería importantísimo que se tomen en cuenta, ¿no? Porque Esta semana, doctor Buccelli, hubo protestas que protagonizaron moradores de este biocorredor de Elianuncay. Comentando sobre este tema, hacemos alusión de nuevo al diálogo con Fernando Vega. Él señala que hay hacendados terratenientes de la zona que están defendiendo más bien intereses particulares y de alguna manera manipulando a los habitantes de esa zona. Evidentemente, Fernando Vega tiene un criterio de que es una obra que debería hacerse para lograr un mejor manejo, entre otras cosas, de los recursos hídricos en la zona, amenazados hoy por el calentamiento global. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese punto? mire, caracterizando la zona, que la conocemos perfectamente bien, como la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, en los límites al sur, digamos, de esta área natural protegida, y de lo que usted refiere a todo lo que es el biocorredor desde, digamos, Barabón hasta Soldados, de lo que yo conozco y puedo dar fe y la gente sabe allí, eh, o sea, cuando hablamos de personas que tienen grandes extensiones de tierra, estamos hablando de cientos o miles de hectáreas. Y más bien allí la caracterización del uso del suelo y de la distribución del uso del suelo, yo lo catalogo como un minifundio. Conozco de una familia nada más que está en la zona de Susta hacia arriba, que podrá tener una propiedad mayor a estas características de los minifundios, o sea, más de 100 hectáreas, pero no más, ¿no? Y en la parte alta, efectivamente, hace muchos años, recuerden ustedes, ahí hubo un problema incluso de adjudicación de parte del IERAG y después del INDA, contra un asesor de un organismo público de acá que se decía que se había adjudicado una gran extensión de terreno, pero después eso fue lotizado, ¿no? Y justamente es en la zona de Cancán. Ahí conocemos plenamente porque acuérdense que hace algunos años atrás lamentablemente se hacían actos de contaminación del recurso hídrico con el establecimiento de estos canales clandestinos para el faenamiento de los equinos. Entonces, no puedo yo asociar realmente la realidad in situ versus la protección o cuidado de intereses patrimoniales de terratenientes. No los conozco ahí, estimado Gustavo. Fernando Vega se ha referido también a que este proyecto, y esto lo ha divulgado también en varias ocasiones el Egaustro, comprende la construcción de una represa hidroeléctrica que generará electricidad, que tendrá también la función de regular caudales de agua, caudal ecológico, caudal agrícola y para otros usos en esta zona, en el corredor del Llanuncay concretamente, y atendiendo necesidades del Valle de Cuenca. También como una de las ventajas del proyecto y un elemento que brindaría confianza, según Fernando Vega, es la actuación como promotor de este proyecto de Elegaustro, empresa que ha estado involucrada por varias décadas, siguiendo un trabajo que se inició realmente en las épocas del Centro de Reconversión Económica de la SOE Cañar y Morona Santiago. Nos referimos a la cuenca del Machángara. Elegaustro la maneja y lo hace muy bien, generando control, garantizando incluso que el cinturón verde de la ciudad se mantenga. Nuevamente le pedimos su criterio general sobre estos temas, qué importancia tendría, es realmente posible emular o trasladar estas experiencias de la cuenca del Machángara a la zona del Llanuncay. A ver, estamos hablando de dos condiciones geográficas, hidrológicas totalmente distintas y la magnitud de lo que se presentó en el proyecto inicial Minas Soldados, ahora Llanuncay, son totalmente distintas y no podemos de ninguna manera. Yo creo que hay que ser totalmente honestos, justos,
de que el trabajo hecho en la cuenca del Machángara, en el sector de Labrado, en Chacnud, etcétera, es un manejo, digamos, prácticamente en un 90%, Gustavo, natural. O sea, ahí no estamos hablando de represamientos artificiales para un aprovechamiento, una racionalización y una regulación de caudales. Obviamente se han hecho intervenciones muy menores, para dar una mejor utilidad al recurso sin poner en riesgo aguas abajo, ni a la Bueno, población, ni a la allí, infraestructura, doctor, ni nada de eso. O sea, son doctor dos realidades Buccelli, totalmente distintas. permítame comentarle que hace no mucho tiempo estuvimos en una visita a la cuenca del Machángara y pudimos observar que utilizando herramientas tecnológicas contemporáneas, modernas, del programa SCADA, por ejemplo, se tiene un control estricto al centímetro cúbico, o por lo menos al decilitro de caudales, se controla el caudal ecológico, el caudal agrícola, etcétera, sabiendo que aproximadamente un 50%, entiendo que más del agua potable de Cuenca proviene de esa región. Si existe, entendemos, una intervención y un control allí en la cuenca del Machángara. Efectivamente, y a eso me refería, pero la magnitud, o sea, si nosotros revisamos cuál es el proyecto Yanuncay y el represamiento del que estamos hablando, Es es algo mucho más grande. de una magnitud 10 a 1, si usted quiere. Entonces, eso es justamente lo que enciende las alarmas, ¿no? Y obviamente la fundamentación técnica, el manejo, el cuidado, la conservación en la zona del represamiento, o sea, del vaso regulador que se denomina técnicamente, es lo que preocupa a todas quienes hemos accedido a la propuesta de este proyecto, ¿no? Entonces, y se han hecho, como digo, una serie de planteamientos que eh, no sé si es que hayan sido recogidos ya en un proyecto final, como usted menciona, para ser socializado en los medios y con los actores sociales, institucionales, etcétera, del área de influencia del proyecto, ¿no? Entonces, Ujú. ahí responsablemente se tendrán que hacer los análisis correspondientes y determinar la conveniencia o no, el uso y el costo-beneficio que esto podría tener realmente para la ciudadanía y sobre todo a quienes directamente va a beneficiar esa regulación. Vea usted que nosotros en este momento estamos saturados, entre comillas, obviamente no en los mejores términos con una generación hidroeléctrica del país en gran cantidad, con grandes fallas técnicas también, sobre todo en su generación y distribución, no por el tema de la necesidad, sino más bien por haberse emprendido mal esos proyectos, y una muestra de esto es la erosión regresiva que estamos viendo en Coca-Cola Sinclair. Entonces, hay una serie y por ventaja tenemos ya experiencias y tenemos en qué mostrarnos cuáles son las consecuencias de este tipo de intervenciones, no solamente nacional e internacionalmente. Entonces, es pertinente tenerlo en cuenta y a priori no se puede decir si estamos a favor o estamos en contra, mientras estas inquietudes de carácter legal, técnica y social no sean atendidas plenamente Claro, por quienes justamente competen ejecutarlas. el llamado de Fernando Vega y que coincidimos es lo que se debería hacer, es abrir la posibilidad de un amplio debate, de mejorar esta socialización que lo ha hecho, nos consta en algunas instancias el EGAUSTRO, pero que de hecho, por lo general, estas socializaciones son insuficientes. La pregunta sería, ingeniero Buccelli, con su amplia experiencia, ¿cuál sería la mejor manera de realizar este proceso de socialización, de un mayor conocimiento, involucrando a todos los actores y a gestores ambientales? La mejor forma, Gustavo, y que en ese momento incluso se sugirió, yo recuerdo cuando nos reunimos justamente en la Junta Parroquial, era establecer mesas técnicas, ¿no? O sea, mesas de diálogo abierto, transparente, con todos los actores institucionales, sociales,
de todos los que van a tener relación ahí con el proyecto, ¿no? Entonces, eh, pero sin dejar de lado ningún tipo de criterio y sobre todo no simplemente con cumplir con requisitos, no socializamos el proyecto y eso creen que es socializar, cuando la socialización implica receptar, atender y en función de eso abrir un gran foro y determinar que dadas las inquietudes, las propuestas o sugerencias que se hayan hecho, la conveniencia o no de ejecutar el proyecto. Ese es un verdadero diálogo y es lo que incluso muchas de las veces se deja de lado, ¿no? El 398 de la Constitución, que podría incluso llegar hasta una instancia de consulta, porque no olvidemos que la Constitución como norma suprema determina que el pronunciamiento de la población no es que decide si se hace o no se hace, sino que es el termómetro de lo que realmente en este caso se requiere o no. Entonces, en este caso, los promotores del proyecto deberían hasta a esa situación considerar para en cualquier manera se haga o no se haga el proyecto, tener el respaldo técnico, jurídico y social Claro. pertinente, ¿no? Que le, Sabiendo que estamos le dé justamente hablando de legitimidad al una proyecto. necesidad de información, de mejor divulgación de este proyecto, doctor Buccelli, con los alcances y las limitaciones que se tienen, ¿qué puede prever usted en un proyecto de esta magnitud en cuanto a amenazas y oportunidades que presente? La gran vulnerabilidad que tenemos en este tipo de proyectos es aguas abajo, mi querido Gustavo. Y nosotros, por más tecnología, por más capacidad técnica, no podemos ser desafiantes con la naturaleza. Yo muchos de los casos que he visto de desastres y de catástrofes por el tema de represas es justamente porque se consideran históricos, hidrológicos de 10, 15, 20, 30, 40 años nada más, cuando se debe considerar al menos 100. Entonces, como le digo, hay que hacer la observación técnica respecto de la forma de cómo se va a realizar el estrangulamiento y el establecimiento de las represas. Si es un 100% que se va a captar, digamos, todo el caudal, el vaso regulador, y no se va a dejar un desfogo de aliviamiento, que se llama, eso pondría en riesgo muchísimo más aguas abajo, a todo lo que existe. No olvidemos que ahí abajo está la planta de Susta, está todo esa gran cantidad de emprendimientos y de viviendas, etcétera, del biocorredor, que la gente no, digamos, teniendo una represa sobre sus cabezas, digamos así, pero ha sido totalmente evidente que cuando tenemos estaciones temporales intensas, que el mantener una represa es un peligro inminente muchísimo más y que no estaría bajo control. Se han dado las inundaciones y se han llevado los puentes y se han destruido casas y se han erosionado orillas, etcétera, etcétera, que es una cosa tan evidente que en estaciones invernales se ven. No imaginemos lo que podría suceder si es que colapsara, por ejemplo, una represa de esta envergadura. Entonces, esas situaciones, todo eso tiene que ser catalizado, tiene que ser evaluado. Aquí la Secretaría de Riesgos, etcétera, tiene también que mantener un pronunciamiento, ¿no? Y medidas de mitigación en cualquier circunstancia, que sin existir la represa de la que estamos hablando del proyecto, se han colapsado, ¿no? O sea, Ujú. por más medidas de prevención o cosas que se hayan hecho, hasta de infraestructura, Gustavo, todas han sido arrasadas. Entonces, por favor, tengamos en cuenta todas estas situaciones y en función de eso, veamos Bien. si es o no conveniente la realización de un proyecto. Por En un eso le digo, tema En un tema colateral y correlacionado, doctor Buccelli, no quisiera dejar de preguntarle sobre las amenazas que se ciernen con respecto a Quimsacocha. Hay una voluntad política evidente del gobierno de llevar adelante este proyecto hidroeléctrico y nomás pregonan de que se ha duplicado las exportaciones en la minería y marcha fuerte en ese sentido, con paso firme el gobierno del presidente Lasso.
Mire, ¿Cómo ahí los yo tengo cuencanos, dos sus cuestiones muy. instituciones, el municipio gestor y en consecuencia custodio de los resultados de la consulta, debemos defender los resultados y en consecuencia promover esa defensa del agua? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Yo trascendería más allá de la institucionalidad municipal, porque realmente con lo que hemos visto, yo le soy muy honesto y claro, no tendría una absoluta confianza en una defensa real de los derechos y del pronunciamiento soberano que hizo toda la población de la SOAI respecto de este particular. Pero yo decía, ahí hay dos cosas. Yo, obviamente, a través del Cabildo del Agua, que es que realmente impulsó y llevó a cabo la consulta y el mérito de haber obtenido ese pronunciamiento de más del 80% de la protección de las fuentes hídricas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay dos cosas. La una cuestión es la cuestión legal y técnica, que existe un pronunciamiento y que la población en todas las instancias pertinentes, que las tenemos por ventaja dentro del mismo ordenamiento jurídico, haremos respetar firmemente y más allá, incluso radicalmente, lo que la ciudadanía ha manifestado, que es la protección de esas 5 cuencas que son las fuentes de agua del cantón. Ahora, no olvidemos también, mi querido Gustavo, que aquí también hay un contexto político. Y dentro de ese contexto político hay una propuesta y hay un pronunciamiento de respeto del presidente oportunamente, que ahora obviamente es contradictorio al criterio que ha hecho público, incluso internacionalmente, en la entrevista aquella que mantuvo con la CNN. Pero eso le puede también al presidente, no olvidemos, costarle la revocatoria del mandato popular, porque el hecho de no cumplir con su plan de gestión y de gobierno, que es en función del cual está legítimamente representando a la ciudadanía para ejercer el poder y la autoridad. Entonces ahí hay dos aristas y yo creo que tendremos que, si en un momento determinado se insiste en vulnerar el pronunciamiento de la ciudadanía y de esa manera atentar a las fuentes de agua de Cuenca, esa situación sí va a tener un conflicto social y jurídico extremadamente delicado y fuerte. Bien, queremos agradecerle, doctor Buccelli, por habernos acompañado. A sus órdenes. Buenos días, Gustavo. El doctor Franklin Buccelli es gestor ambiental, director del Centro Ecuatoriano en Derecho y Manejo Ambiental. Nos vamos a una breve pausa.